Buenos días, bienvenidos al simposio La pandemia de COVID-19, vivencias y reflexiones desde la Facultad de Medicina, presentado en el marco de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Soy la doctora Marta Eugenia Rodríguez Pérez, del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, y tendré el gusto de coordinar dicho simposio, que en realidad no sabíamos cómo denominarlo, ya que no es presentación de libro, es una presentación, una edición especial de la Gaceta de la Facultad de Medicina, en la que aparecieron publicadas las memorias FACMED durante la pandemia de COVID-19. Las excepcionales circunstancias provocadas en todos los países por la pandemia del COVID-19 son una realidad que todos estamos viviendo. Significa un hecho inédito a nivel mundial desde finales del siglo XIX, y con el fin de frenar la expansión de esta enfermedad se tomó como medida el confinamiento, el cierre de lugares públicos, entre ellos las instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México. Por ende, el martes 17 de marzo del 2020 se suspendieron paulatinamente las actividades universitarias presenciales a fin de considerar la distancia de seguridad como el principal método preventivo, además del uso de mascarillas y la higiene. Cuando se cumplió un año de la pandemia en México, y como un hecho que contiene en sí mucha información a nivel institucional y personal, las autoridades de la Facultad de Medicina, nuestro director, el doctor Germán Fajardo Dolci, y la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, me indicaron que coordinara la reunión de unas memorias donde el personal administrativo y académico de la facultad expresaran sus vivencias, sus experiencias y su nueva forma de vivir y nuestras nuevas actividades laborales. Por ende, me di a la tarea de convocar al personal de la Facultad de Medicina a escribir sobre sus actividades laborales y sus vivencias emocionales con respecto a este fenómeno. Participó personal de 16 instancias de la Facultad de Medicina, entre ellas secretarías, coordinaciones, departamentos, licenciaturas, centros, el Palacio de la Medicina y el sistema bibliotecario. Se reunió material muy interesante, las enseñanzas que esto nos ha dejado, los problemas que hemos enfrentado de tipo administrativo, académico, operativo, y los retos que hemos enfrentado. Entre ellos, pues interactuar con los alumnos de una nueva forma, ahora enseñando a distancia y haciendo uso de la tecnología de información y comunicación, ¿no? Las TIC. Dichas tecnologías han sido usadas tanto por profesores como por el personal también del sistema bibliotecario de la Facultad de Medicina, entre otras instancias de la propia facultad. Y una vez que yo reuní todo este material escrito por personal de la facultad, se lo hice llegar a la licenciada Karen Corona, responsable de la publicación de la Gaceta de la Facultad de Medicina, que tenemos ahora en pantalla. La licenciada Corona y su equipo de trabajo editaron este material, que fue publicado como suplemento de la Gaceta, en una edición excelente, como ellos trabajan, siempre con gran profesionalismo, y esto se publicó en la Gaceta número 231 de la semana del 12 al 18 de abril de 2021. De manera que ahí queda resguardado un material muy interesante de esta nueva época que estamos viviendo, esta epidemia, y que finalmente es pues material también de historia de la medicina. Después de este preámbulo, pues nos concentramos ya en la reunión, donde participarán 4 especialistas de la Facultad de Medicina, 2 del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina y 2 de la Biblioteca Valentín Gómez Farías.
Los 4 ponentes de este simposio y serán en este orden. La primera será la doctora Ana Lilia Higuera Olivo. Ella es profesora de bioética médica y profesionalismo en el Departamento de Historia. En segundo lugar, nos va a hablar la maestra Mercedes Cabello, que es la coordinadora de la Biblioteca Valentín Gómez Farías. En tercer lugar, participará la doctora Eleanora Arganis. Ella es profesora, investigadora en el Departamento de Historia y da clase de Antropología Médica e Interculturalidad. Y nuestro último ponente será el maestro Javier Díaz, quien es el encargado de búsquedas especializadas en bases de datos en la Biblioteca Valentín Gómez Farías. De manera que, bueno, le doy la palabra a los ponentes. Nuestra primera ponente, la doctora Ana Lilia Higuera Olivo. Por favor, doctora. Muy amable, doctora. Muchísimas gracias. El trabajo que yo expresé en la revista lo titulé La vida académica antes y después del COVID, un pasaporte indefinido hacia la virtualidad de una nube. ¿Por qué? Simple y llanamente porque, como ya comentaba la maestra, la doctora Marta, hay muchísimas cuestiones que surgieron alrededor de toda esta situación que nos tomó a bote pronto. Muchísimos no estábamos acostumbrados tal vez del todo a una cámara, a un micrófono, a expresarnos sin tomar en cuenta que lo hacemos a diario en la rutina constante de muchísimos años de trabajo académico. Pero obviamente aquí había muchísimas angustias encima. La situación tan tremenda que estaba surgiendo a nivel mundial nos tomó por sorpresa a todos. Lo intempestivo del corte de la presencialidad en las aulas, el tener que incorporarnos a un sistema virtual que probablemente habíamos escuchado, lo usábamos como recreativo o lo estábamos aprendiendo a usar de alguna manera práctica, de alguna manera experimental y científica, pero que realmente nadie dominamos. Y finalmente teníamos un solo objetivo: cómo lograr transmitir a nuestros estudiantes este curso que no sabíamos si iban a ser 3 días, 15 días, 20 días o como llevamos ahorita, 1 año y medio. Es increíble cómo ha pasado el tiempo y cómo hemos pasado el tiempo navegando precisamente en esta nube. La pregunta aquí que surge, que sería la premisa fundamental sobre la que yo me basé y sobre la experiencia que hemos vivido y que escucho de muchísimos otros compañeros, es precisamente la incertidumbre didáctica. Y sobre esto me voy a centrar. ¿Qué es esta incertidumbre didáctica? ¿Qué implica? ¿Y por qué nos impacta tanto? Obviamente, el centro es por cómo llegamos a nuestros estudiantes, pero también porque nos hizo conscientes de una realidad, la realidad del otro y la realidad de nuestro propio yo frente a una cámara, sin ese público directo, pero sí teniendo que transmitir lo que transmitimos diariamente y hemos transmitido por muchísimos años. ¿Cuál era entonces la dificultad que se planteaba aquí? Que no me sé entender profesor como un actor. Esta es una teoría un poco loca quizá durante este tiempo y durante esta incertidumbre didáctica, pero es una base fundamental para comprender y poder contactar y empatizar con nuestros estudiantes. El profesor, bajo la circunstancia tecnológica o no, presencial o no, con elementos de cualquier orden en el manejo de TICs, de las tecnologías innovadoras actualmente, vive constantemente una incertidumbre didáctica porque no sabe cómo está llegando a su estudiante, porque es el mensaje didáctico el punto importante para llegar al otro. Y entonces esto nos deriva en un manejo de nuestra comunicación adecuado. Este manejo de comunicación didáctica, de un mensaje didáctico que impacte, que motive, que sea la razón de que nuestros estudiantes se apropien del conocimiento. Tenemos nosotros 4 premisas fundamentales que nos ha enseñado esta pandemia a través de esta virtualidad.
Primero, vernos a los profesores como actores en un escenario, pero en un escenario de un teatro vacío. Es decir, donde nosotros vamos a repetir nuestros diálogos, vamos a repetir nuestra clase, ese diálogo de esa escenificación es nuestra clase, es nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, que nosotros tenemos que trabajar en un escenario virtual y del cual nosotros debemos estar conscientes que tenemos que tener captada toda la emoción, la pasión, el gusto, el sentido crítico sobre todo, el analítico de los jóvenes. Pero es eso, captar la atención. Volvemos al punto. La necesidad de grupo, de un mensaje, de un manejo de esta comunicación virtual es muy importante porque se puede hacer un diálogo aún teniendo un medio interpuesto. Y yo creo que esto es lo más grande que nos deja esta pandemia y que tendremos que seguir trabajando. Hay un punto importante. Esta incertidumbre didáctica que nos generó la pandemia evidentemente nos lleva a pensar en el diálogo. Un diálogo que es un trato directo con nuestros semejantes, con medio interpuesto o no, en la nube o no, con virtualidad o no, en donde se puede aplicar el yo social y en donde claramente vamos a tener nosotros que transmitir y seguir buscando las opciones para poder impactar con este mensaje a nuestros estudiantes, para poder motivarlos, para poder llevarlos a un nivel importante que nos permita precisamente capturar su atención. El escenario de un actor, el público al que presenta una obra todas las noches, bueno, en mis tiempos era todas las noches, ¿no? Ahora nada más se presentaban obras en sábados y domingos, que se presentan constantemente, que estamos entrando a grupos constantemente. Es una obra, aunque es la misma, es el mismo texto, es una obra distinta porque el público es diferente. Y eso es lo que tenemos y debemos tener muy claro. Presencial o no, nuestros estudiantes están esperando de nosotros la pasión, el conocimiento, la prudencia, la responsabilidad y el respeto hacia ellos. Ya sea con una cámara encendida, con una cámara apagada, pero siempre teniendo constante que estamos ahí, que estamos tratando de conectar y que estamos tratando de empatizar con todas las deficiencias que nos ofrece este medio, con el señor de la basura que pasa y grita, con el internet que se corta o con mi lentitud a lo mejor para captar una cierta imagen en un PowerPoint o en un video para poder comprender y analizar claramente. El manejo de muchas herramientas en conjunto es lo que nos va a permitir a nosotros precisamente lograr un curso exitoso en donde los muchachos, lejos de distraerse, se apasionen para buscar más. Creo que de eso va el hecho de esta virtualidad, el hecho de las ventajas, yo le llamaría más las ventajas que nos ha traído esta situación a distancia porque nos ha hecho a todos ponernos en el mismo nivel. Todos somos estudiantes, todos tenemos que aprender cada día y todos tenemos lo mejor que dar y sobre todo buscar la oportunidad de desempeñarnos y navegar en este mar de incertidumbre virtual, didáctico, con la mayor empatía que pueda haber, pero con un gran sentido del mensaje didáctico que se pretende dar, de qué queremos lograr de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Lilia Higuera, por esta interesante presentación y reflexiones. Y le damos la palabra a la maestra Mercedes Cabello. Ok, buen día, muchas gracias a todos por asistir virtualmente a esta plática. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la doctora Rodríguez, coordinadora de esta publicación, a todas las autoridades que nos han invitado amablemente a participar. Y pues bueno, en este sentido me gustaría participarles y compartirles mi experiencia a través de este tiempo de pandemia, una reflexión que empezamos a hacer. Bueno, como ya bien lo dijo mi antecesora,
es un momento de incertidumbre, eran mediados de marzo y pues bueno, todos estábamos entusiasmados con llegar al primer trimestre del año, era apenas un comienzo de muchos proyectos, teníamos por delante mucho que hacer para la biblioteca en este sentido, y bueno, también a nivel personal, ¿no? Cada uno de nosotros, de los compañeros, estaba entusiasmado con esto. Desde finales por ahí de 2019, bueno, y principios de 2020 estábamos y sabíamos por medio de noticias que, bueno, en China se había desarrollado un nuevo virus, de poco se sabía de él, qué era lo que lo estaba causando. Y además, bueno, esta parte de las muertes, ¿no? Y que se había extendido ya a lo largo del mundo. El primer caso confirmado en México, bueno, había sido dado a conocer el 28 de febrero y bueno, estábamos en una expectativa de qué sucedería, esta parte de la incertidumbre del país entero que iba a pasar, ¿no? De repente, pues bueno, se viene una avalancha de situaciones. La primera semana de marzo en la universidad se usó una fuerte campaña sobre el estornudo de etiqueta, el lavado de manos. La segunda semana se empiezan a poner los límites a la cercanía humana, que el saludo de beso, el abrazo. Y bueno, para nosotros como mexicanos era pues realmente singular porque estábamos acostumbrados a ser y estamos acostumbrados a ser efusivos en nuestras demostraciones de cariño hacia los demás. Desinfección de las áreas de trabajo, por todos lados empezó a circular el gel desinfectante, bueno, toda una campaña. Para la tercera semana, bueno, pues llegó lo que nunca pensábamos que iba a llegar, lo inimaginable. Por órdenes oficiales se suspenden clases, actividades en todas las esferas casi del país, de la ciudad. Ya no nos fue imposible no recordar lo ocurrido en 2009 con el H1N1 y la frase no sabemos qué va a suceder, pues empezó a ser común. También, bueno, se nos indicó que nos retiráramos a trabajar en casa, una nueva forma de trabajo, una nueva realidad se iba gestando y una nueva forma de vivir estaba naciendo, que era lo que nos causaba cierta sensación de incertidumbre y pues bueno, había que estar a la altura. Nuestra biblioteca, en el caso de Facultad de Medicina, no pudo escapar a esta realidad. Al contrario, uno tenía que ser el ejemplo de cómo acercarse a los alumnos a pesar de las restricciones. Y bueno, la tecnología tendría que jugar un papel muy importante ante esta situación que estábamos viviendo y bueno, lo que se vendría a futuro por vivir. Entre toda la incertidumbre y la información que se generaba diariamente, bueno, cada vez que se mencionaba como un posible o probable regreso a la normalidad, se convertía en una luz de esperanza. Pero bueno, también estaba por reflejar y reflejaba la falta de cultura que hay con respecto de la prevención y de normas para convivir de manera saludable cuando una situación de esta categoría aparece. Y fue un aprendizaje para todos, no nacimos sabiéndolo, pero sí había todavía ciertas fallitas. Bueno, pues por esta razón habría que pensar a futuro, habría que pensar qué vamos a hacer cuando regresemos, cómo hay que comportarse, cómo cuidarse, qué hacer en un lugar como la biblioteca que recibe tantas visitas al día. En este caso, bueno, teníamos alrededor de 3,000 visitas diarias. ¿Qué hacer para que la convivencia humana, que es el pan diario en nuestra área, tocar los libros, espacios comunes, cómo evitar que fueran focos de contagio? Y bueno, cuando menos nos dimos cuenta, la biblioteca, el personal, ya estábamos investigando sobre lo que habían hecho otras bibliotecas a nivel internacional para continuar proporcionando sus servicios a los usuarios, junto con mis compañeros académicos de la biblioteca y bueno, comenzamos a pensar en ese futuro, nos sentábamos a pensar en ese futuro, revisamos documentación producida por otras instituciones, experiencias también que ellos mismos iban compartiendo y bueno, asociaciones similares o afines hacia nosotros. Entonces, bueno, aprendimos de sus experiencias y bueno, empezamos a adaptarnos a esta nueva realidad. Es cierto, dentro de lo malo, bueno, siempre hay algo bueno y puedo decir que esta pandemia me dio la oportunidad de vivir una época maravillosa. Descubrí que todavía hay sentimientos genuinos de amistad y cómo es que las contingencias te unen con personas especiales. Entonces, esto puso y sigue poniendo a prueba todo lo que significa la inteligencia profesional y emocional de las personas, pero sobre todo nos da la oportunidad
de agradecer por cada día que uno abre los ojos y que existe la oportunidad de vivir y de aprender algo nuevo. Entonces, disculpen si me da un poco de emoción al hablar, pero es eso. Después de tantas pérdidas que hemos tenido, tanto a nivel profesional, con los compañeros, con la gente que vamos conociendo, esto es una gran oportunidad de aprender y sin duda alguna, yo creo que el futuro y el presente que estamos viviendo va totalmente a cambiar esta nueva realidad. Entonces, pues no me resta más que agradecer que me hayan escuchado y invitarlos a que sigan viviendo todos los días con mucha alegría y agradeciendo todo lo que hay a su alrededor. Doctora, muchas gracias. Compañeras, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercedes Cabello. Y efectivamente todos entendemos esta situación que ha sido difícil, que efectivamente hemos tenido pérdidas en la facultad, lamentablemente, pero estamos unidos y seguimos adelante. Le damos la palabra ahora a la doctora Eleanora Arganis Juárez. Por favor, doctora. Muchas gracias. También agradezco mucho, Marta, esta oportunidad, ¿verdad? Precisamente de platicar en estas sesiones para lo que es la feria precisamente de Ciencias de la Salud, para compartir estas reflexiones alrededor de esta pues obra tan interesante que pues no solamente debió haber sido suplemento, sino realmente ya también pensar en la posibilidad de ampliarlo hacia un texto, ¿verdad?, de mayor relevancia, precisamente por esa sensibilidad en la cual pues los diversos compañeros han mostrado. Cuando uno ya revisa la Gaceta, se da uno cuenta todos estos elementos que nos trajo precisamente hacer esta reflexión alrededor de la pandemia y sus efectos en términos de lo que sería tanto las modificaciones que tuvimos que hacer en términos de nuestra actividad docente, en términos de nuestra actividad también de investigación y, como bien lo dice la maestra Mercedes, también esas situaciones de profunda reflexión en términos de lo que significa para estos aspectos, estos elementos. Entonces, vamos a iniciar precisamente comentando estas reflexiones que nos trae la pandemia. Entonces, sabemos, como ya lo comentaron hace un momento, que bueno, se empiezan a presentar estos casos de neumonía típica en China, que después va a ser identificada ya precisamente este problema de salud como COVID-19, una enfermedad provocada por un nuevo virus, el SARS-CoV-2. Y entonces, inicialmente, aquí en México, le he de decirles que cuando yo escuchaba las noticias, pues uno pensaba, pues eso es algo muy lejano. Sin embargo, precisamente, este es uno de los elementos que nos está demostrando, por un lado, la complejidad del proceso salud-enfermedad y, por otro lado, la pues gran movilidad que tiene la población, dado que precisamente en febrero, pues ya empezamos a ver los primeros síntomas en territorio mexicano y con la rápida difusión de este problema de salud, pues vamos a ver que la OMS lo declara, ¿verdad?, propiamente ya pandemia el 11 de marzo de 2020. ¿Qué vamos a ver precisamente? ¿Qué estamos considerando? Bueno, estas acciones en México, ¿verdad?, fueron sumamente relevantes. El hecho de establecer el confinamiento domiciliario, el establecer medidas de prevención y la construcción también de una página que es sumamente interesante porque nos da información, ¿verdad?, precisa sobre este problema, como es la página que tiene el Gobierno de México de coronavirus.gov.mx. Entonces, en esta página, pues encontramos
información relevante sobre diversas acciones que se toman en términos de políticas públicas de salud. Entonces, ¿qué tenemos en este sentido? Bueno, precisamente algo que significó un cambio importantísimo, lo que es la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, que si bien duró propiamente un mes, realmente tuvo un impacto fundamental porque implicó esta modificación de lo que serían todas las actividades de nuestra población. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer cómo, pues, estas solicitudes de quédate en casa, con estas imágenes que nos ponen, como les decía, en esta página, pues nos muestran una situación, pues, bastante idílica, ¿no? Pensar en que todos pudiéramos quedarnos bajo resguardo. Sin embargo, también puso en evidencia las grandes diferencias que se manifiestan en nuestra población. En el caso de lo que es precisamente pues la actividad docente en la Facultad de Medicina, pues ya vemos la suspensión de las actividades. Y específicamente en el caso de nuestro departamento, fue una situación sumamente compleja y además también impactante en términos personales. De pasar de estas imágenes, de ver a los estudiantes en el palacio, ¿verdad? Precisamente para nuestras sesiones de clase, a ver un palacio vacío, donde se extrañaba la presencia de los alumnos y donde también los docentes y administrativos, pues nos vimos, ¿verdad? También separados y sentimos esa situación de aislamiento. Sin embargo, no deja de ser sumamente importante todas las acciones que se tomaron desde la facultad. El hecho de establecer todas estas propuestas precisamente para poder dar las clases en línea, que significó, como ya bien lo comentaba la doctora Ana Lilia, un profundo aprendizaje y una profunda reflexión sobre cuál era nuestro quehacer docente. Entonces, tenemos que aquí empezamos a ver precisamente reflejadas estas situaciones diferenciales, ¿sí? Esta imagen idílica que nos ofrecen en la página de precisamente sobre el coronavirus, ¿verdad? Pensar en alguien que tenga todas las facilidades para llevar a cabo su actividad académica en casa, con los recursos precisamente y la posibilidad de tener ese desarrollo pleno de las actividades académicas, pues se van viendo rebasadas precisamente por la realidad que enfrentamos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los retos? Bueno, un primer reto, por supuesto, es la organización académica, el tener que considerar cómo llevar a cabo las actividades en línea, ¿verdad? Al ya no tener esas actividades presenciales y sobre todo en una materia como es la materia de antropología médica e interculturalidad, donde nosotros aludimos al contacto directo del alumno con su realidad, con la realidad clínica, con la realidad social y familiar en la que vive. Entonces, tenemos que, ese fue un primer reto, modificar esto porque, por supuesto, no se le podía pedir a los alumnos que hicieran una entrevista a personas ajenas, pues más que a través precisamente del uso de los medios electrónicos. Por otro lado, el hecho de que dar clases en línea implica también enfrentarse a estas diferencias y estas condiciones particulares. Ya tenemos, por ejemplo, los sonidos, ¿verdad?, del ambiente físico alrededor, el gas, el agua, o incluso esos sonidos ya clásicos grabados, ¿verdad?, de la compra del fierro viejo, pero también las interrupciones en la señal
por las lluvias, el ruido ambiental, incluso hasta la participación, ¿verdad?, de las mascotas que se atraviesan en los momentos más inesperados, o que hacen ruidos cuando está uno precisamente dando clase. Entonces son retos que naturalmente pues es difícil de considerar y que precisamente son parte de estas implicaciones del llevar las clases a nuestros ámbitos domésticos. Naturalmente que aquí también, en el caso de las actividades de investigación, esta pandemia nos implicó también un gran reto. El trabajo antropológico se hace en el campo, se hace en contacto directo con la población. Y con el cierre de las actividades, por ejemplo, como fue en mi caso, que estoy trabajando con población de la zona norte de la Ciudad de México, una zona compleja, una zona con muchas dificultades. Sin embargo, en esta zona, al acudir, ¿verdad?, al centro de salud, a conversar con las personas, pues todos esos aspectos se vieron, ¿verdad?, propiamente pues, impedidos por el cierre de actividades y también nos obliga a una modificación y a la búsqueda de nuevos recursos tecnológicos y nos enfrenta también nuevamente a esa diversidad y a esa también falta de pericia tecnológica con la cual, por supuesto, todos nos hemos visto de alguna manera afectados. Y entonces, ¿qué vamos a tener presente? Bueno, independientemente de todas estas problemáticas, creo que uno de los grandes retos que nos ha traído la pandemia ha sido esta búsqueda de oportunidades, esta búsqueda, ¿verdad? Y reflexión de cómo pasar de estas actividades presenciales a dar las clases en línea. Y uno de los elementos fundamentales ha sido todo este apoyo tecnológico que hemos tenido por un lado de la Quayet, por otro lado de la Biblioteca Médica Digital, el acceso y la posibilidad que hemos tenido de aprender con los cursos que se han dado precisamente en línea a partir de la facultad y que nos ha permitido abrirnos a nuevas oportunidades y sobre todo también esta posibilidad de tener encuentros con colegas, ¿verdad?, que están más allá de los límites de la ciudad y con los cuales difícilmente podíamos entrar en contacto. Pese a todo, pese a todas estas problemáticas, considero que esta pandemia nos ha permitido esas reflexiones. Por supuesto que los cambios en la vida cotidiana y las lamentables pérdidas que hemos sufrido en muchos casos en entornos cercanos, amigos, familiares, realmente también impactan de una manera sumamente profunda en nuestra actividad, en nuestro sentir. Sin embargo, debemos encontrar esa fortaleza y esas oportunidades para poder, ¿verdad?, seguir adelante y sobre todo porque pues ahora sí que sabemos cuándo inició, pero pues no sabemos finalmente cuándo va a terminar, que esperemos que sea pronto, ¿verdad?, en este proceso, que sin embargo nos remite a estas modificaciones. Pues con esto termino, pues muchísimas gracias y realmente por esta oportunidad de compartir todos estos elementos y precisamente pensar en cómo estamos en este proceso de nueva normalidad, a lo cual nos vamos a tener que, pues, ahora sí que considerar esta posibilidad de este tránsito a estas modalidades híbridas. Muchas gracias Marta Eugenia, muchas gracias a los colegas que me antecedieron. Gracias. Gracias, Eleonora, por esta
interesante plática, estas interesantes reflexiones. Continuamos con nuestro último ponente, el maestro Javier Díaz Castorena. Hola, gracias doctora por esta oportunidad que nos da para expresar nuestras reflexiones en un hecho inédito que nos ha tocado vivir y de que tenemos que salir adelante. Muchísimas gracias. Pues cuando nos llegó a mediados del año pasado el oficio circular donde se invitaba a participar en este gran proyecto, me pareció una excelente idea. La convocatoria especificaba que cualquier miembro de la facultad podía participar para expresar sus experiencias en la pandemia. Se me asignó reunir las colaboraciones de mis compañeros y ser el vínculo del sistema bibliotecario con la doctora Rodríguez. Ya teníamos cerca de 4 meses de que la Facultad de Medicina había cerrado sus instalaciones y de estar en la modalidad de teletrabajo. Como seguíamos apoyando a la realización de varios eventos, como CIMEX y otros proyectos, estábamos en contacto con médicos. No desaprovechaban la oportunidad de decirnos que nos cuidáramos, que esta pandemia estaba terrible y que los hospitales estaban viviendo un ambiente muy incierto y estresante. Me quedó muy grabado en la mente que en la medida de lo posible no tomáramos transporte público. Eso es lo que nos estaban comentando. Así de grave era la situación. Les agradecía sus recomendaciones y también les exhortaba a que siguieran todas las medidas de protección necesarias. En esos momentos recordaba lo primero que viví al tener mi primera sesión de Zoom desde casa. Le agradecí a mi familia por apoyarme en la educación que me dieron, con lo cual puedo trabajar de esta manera. Y le pedí a Dios que ayudara a los que no podían hacerlo, en especial a todo el personal de clínicas y hospitales que estaban enfrentando la pandemia, sin olvidar, desde luego, a los obreros, comerciantes, empleados, vendedores, restauranteros, en fin, a todos aquellos que no tenían esta oportunidad. En mi colaboración para este documento, plasmé esta reflexión que acabo de decir. También di un panorama de mis actividades, iniciando con mi papel en los cursos de la Biblioteca Médica Digital, ya que se volvió indispensable su consulta. Comenté la labor de mis compañeros para implementar los talleres virtuales de la Biblioteca Médica Digital, que tuvieron un gran éxito. Resalté las actividades de la Comisión de Bibliotecas, compuesta por representantes de diferentes áreas de la facultad, para apoyar la adquisición de recursos electrónicos destinados a fortalecer la Biblioteca Médica Digital. Comenté que desde hace años tengo a mis usuarios en línea, haciendo estudios de citas, enviándoles documentos solicitados por correo electrónico y sobre todo guiarlos ahora más que nunca a que no tuvieran dudas en la información que necesitaban. También comenté de mi novatada, sí, tuve una novatada que yo mismo me di, al dar ahora en línea el apoyo al curso de instructores en farmacología, porque diseñé la clase y puse 4 actividades. Pero después leí en las instrucciones que había que dar retroalimentación y se inscribieron 41 alumnos. Mis compañeros del sistema bibliotecario plasmaron lo que tuvieron que hacer en este confinamiento, desde los aspectos de organización y administración, pasando por los de adquisición de recursos impresos y electrónicos, así como su acceso. Todas las acciones presenciales que se tuvieron que hacer en la biblioteca fueron hechas con las medidas debidas sanitarias. En especial, como escribió uno de mis compañeros, que había que poner en cuarentena las cajas de libros adquiridos,
primordialmente aquellas que decían Made in China. En la lectura de esta edición especial, de sus 175 páginas, debo resaltar brillantemente ilustrada. En sus secciones podrán ver, incluso podrán sentir lo que tuvieron que realizar para adaptarse a esta modalidad de trabajo. Se siguió cumpliendo con los 3 objetivos primordiales de la universidad: enseñanza, investigación y difusión de la cultura. La UNAM no se detiene. Todos ellos coinciden en que tuvieron que adaptarse a las TICs, las sesiones de Zoom o Meet, replantearse esa comunicación maestro-alumno y especialmente implementar nuevas técnicas de enseñanza, innovando en el camino. Mencionan que Meditic fue una excelente ayuda. Conocerán los diferentes proyectos que se implementaron para hacer campañas de difusión de lo que se debería hacer, de las conferencias, cursos y diplomados para capacitar a personal del sector salud, siempre al pendiente de nuevas opciones de tratamiento. Sabrán de las acciones del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental para atender a la comunidad universitaria y extrauniversitaria que se acerca a sus asesorías. Y, lo pongo entre comillas, sentirán en las crónicas que hace personal que está al pendiente de la pandemia, atendiendo a enfermos de COVID-19, el sentimiento en sus logros y mencionando su impotencia al ver morir a sus pacientes porque no hay tratamientos efectivos para todos. Solidarizándose en la compañía de sus familiares y al ver entrar al hospital a su enfermo y entregarles en muchas ocasiones una urna con sus cenizas. No se me olvidará una frase que demuestra la impotencia que sentían en esos primeros meses. Estamos en guerra y no sabemos nada del oponente. He escuchado en diferentes presentaciones de libros y conferencias de esta feria del libro que en esta pandemia los escritores han aprovechado para ser más productivos y yo diría especialmente también más sensibles en sus documentos. En esta edición especial de la Gaceta podrán ustedes comprobarlo. En el sistema bibliotecario fuimos también sensibles. Perdimos a un compañero bibliotecario y nos daba mucha tristeza cuando nos enterábamos que algunos de nuestros usuarios iban perdiendo la batalla contra el COVID. Era realmente triste conocer los nombres que nos iban mencionando en la página de la facultad de aquellos usuarios muy asiduos a la biblioteca. Termino mi participación en este foro como terminé mi escrito en esta edición especial. Hay que tener fe y ver el futuro con esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Javier Díaz. Pues agradezco a los ponentes su participación, sus reflexiones tras año y medio de pandemia, de confinamiento, que pues nos han llevado necesariamente a recapitular sobre el trabajo emprendido y reflexionar sobre muchos aspectos, el valor humano, la empatía, la paciencia, la amabilidad, la convivencia laboral, la incertidumbre y la aceptación de nuestra nueva normalidad. Que sirva también este simposio como para rendir homenaje y un recuerdo a las pérdidas que hemos tenido en la Facultad de Medicina, lamentablemente. Y bueno, en esta etapa, en esta nueva pues, realidad, como ya les había comentado al inicio, reconocemos la gran labor que ha llevado la Facultad de Medicina a todos los niveles y en todos sus espacios, gracias al esfuerzo de, bueno, pues que ha organizado todo esto el doctor Fajardo y a todo el personal de la facultad,
Reconocemos nuevamente la labor editorial que hizo la licenciada Corona y su equipo de trabajo para hacer realidad este suplemento de la Gaceta de la Facultad de Medicina, que quedó un número bellamente ilustrado, un documento muy valioso para este momento y para la posteridad. Y agradezco mucho la participación de los 4 ponentes, de la doctora Ana Lilia Higuera, la maestra Mercedes Cabello, la doctora Eleanora Arganis y el maestro Javier Díaz. Pues sigamos adelante y muchas gracias a todos. Cuídense todos. A cuidarnos. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos Gracias. a todos. Cuídense mucho.